Amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Pro Academia VIP. En esta ocasión vamos a estudiar la relación entre tablas o, dicho de otra forma, el modelado de datos. ¿Qué es la relación entre tablas? Pues bien, esta es una clase donde vamos a iniciar un poco en el mundo de la base de datos. Si ustedes absorben bien esta información, ya van a tener muy buenas bases para ir a estudiar bases de datos. Ok, la relación entre tablas normalmente se da en las bases de datos cuando o se trabajan, mejor dicho, cuando tenemos miles y miles de datos, incluso millones de datos. Trabajar sin modelado de datos en Excel puede resultar beneficioso cuando son pocos datos, pero cuando ya tenemos miles y miles de datos se vuelve una mejor opción trabajar con un modelado de datos o, dicho de otra forma, una relación entre tablas. Vámonos ya para el ejemplo que tenemos aquí. Este es el caso de una empresa, ¿no? Típico, ¿verdad? Aquí nosotros hemos creado tres tablas, una tabla que se llama ventas, una que se llama productos y una que se llama clientes. La tabla de ventas es también llamada normalmente en base de datos la tabla de hechos o transacciones. En esta tabla normalmente es donde van a ver la mayor cantidad de registros, porque pueden haber miles y miles de ventas. Ok, muy importante ver que o tener en cuenta que cada tabla tiene que tener un ID único, o que también se le puede llamar llave primaria. Esta llave primaria o esta columna única tiene que tener datos que no se repitan, tienen que ser únicos. Esto es muy importante. Para el caso de la tabla de ventas, en la columna A tenemos el ID de la venta. Si se fijan, no hay ningún ID que se repita, ¿no? Todos tienen un número diferente, claro, porque cada venta tiene que ser diferenciada de otra venta. No pueden haber dos ventas totalmente idénticas, ¿no? Pero sí pueden haber o se pueden repetir las fechas, ¿no? Pueden haber dos, tres ventas en la misma fecha, ¿no? Aquí tenemos dos ventas, por ejemplo, dentro del 11 de mayo, ¿verdad? El ID del cliente, claro que se puede repetir. El mismo cliente puede comprar varias veces, el producto igual se puede repetir y la cantidad. Pero eso sí, muy importante que el ID de la tabla o la llave primaria tenga solo datos únicos. Lo mismo va a pasar con nuestra tablita de productos. Aquí en la primera columna nosotros tenemos el ID del producto, donde tenemos los códigos de cada producto que son únicos y no se van a repetir. Y aquí tenemos los productos para que nos familiaricemos con los datos antes de empezar a trabajarlos, ¿no? Aquí estamos vendiendo un laptop, monitor, teclado, las categorías se pueden repetir y tenemos los precios. Ok, aquí para este ejemplo nosotros tenemos pocos datos, pero en la práctica ustedes van a tener miles de datos, sobre todo en la tabla de ventas. La tabla de productos o la tabla de clientes puede tener pocos datos, pero la de ventas siempre va a tener muchos más. Tabla de clientes va a pasar justamente lo mismo. Tenemos nuestro ID, que es único para cada cliente, y los nombres se pueden repetir, el apellido y todos los demás datos, claro que sí. Ok, una vez teniendo esto en mente de haberse familiarizado con los datos con los que vamos a trabajar, entremos de lleno con el modelado de datos o la relación entre estas tres tablitas. Bien, señores, lo primero que tenemos que trabajar aquí es convertir este rango de datos en tabla. Esto no es una tabla, ahorita simplemente es un rango de datos. Así que lo primero que vamos a hacer es convertirlo en una tabla, y para eso vamos a ocupar el atajo Control T. La tabla tiene encabezados, claro que sí, y está el rango seleccionado. Le damos clic en aceptar y nombremos esta tabla como tabla guión bajo clientes. Ese va a ser el nombre de nuestra tabla. Muy importante ponerle nombres a las tablas para que sea muy fácil después identificarlas y hacer la conexión. Con tabla productos vamos a hacer lo mismo.
control T, aceptar, y pongámosle de nombre tabla guión bajo productos. Y con tabla ventas vamos a hacer justamente lo mismo, aceptar, y vamos a ponerle nombre tabla guión bajo ventas, ¿no? Recordando que la tabla ventas es nuestra tabla de hechos o transacciones. Aquí van a haber miles y miles de datos en la práctica, ¿verdad? Aquí porque es un ejemplo, pero en la práctica la tabla ventas va a tener miles y miles de registros, ¿no? Y nuestra tabla productos pues puede tener pocos, porque puede ser el caso que vendamos pocos productos, y clientes pues igual puede ser una tabla relativamente pequeña, pero la tabla de ventas en general siempre va a ser la más extensa, porque ahí es donde pasan los hechos o transacciones. Ok, una vez dicho eso y teniendo nuestras tres tablas ya identificadas, comencemos a relacionar nuestras tablas. Para crear esta relación se puede hacer de varias formas. Vamos a ver las dos formas más sencillas que existen. El modelado de datos o la relación entre tablas es algo que normalmente se hace dentro de Power Pivot. Recordemos que tenemos Power Pivot y Power Query. La gran diferencia es que en Power Pivot normalmente nos sirve para la limpieza de datos, eliminación de duplicados, etcétera, etcétera. Y Power Pivot sirve para el modelado de datos y para la creación de gráficos, presentación de gráficos, igual la creación de tablas dinámicas. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces, como queremos, siempre se empieza por la creación de la relación, perdón, se empieza por la creación de la relación entre tablas. Empezamos con Power Pivot, ¿no? Entonces, esta es una forma. Nos vamos aquí a la pestaña de Power Pivot. Recuerden activar esta pestaña y pueden empezar a administrar o a agregar al modelado de datos, ¿no? También está esta opción que nos vamos aquí a datos. Nos vamos a ir a la opción de modelo de datos y vamos a empezar a crear relaciones entre tablas, ¿no? Cualquiera de estas dos opciones es válida. Irnos a Power Pivot o irnos a la pestaña datos, y aquí en modelo de datos ir a empezar a crear las relaciones. Ok, creemos la primera relación. Démosle clic aquí, vámonos en esta parte. Ok, nos surge esta ventana. ¿Y qué es lo que vamos a relacionar? Y aquí pónganme mucha atención. Y ya se lo había mencionado un poco al principio. Vamos a relacionar los ID únicos, es decir, las llaves primarias, ¿no? Cada tabla tiene su llave primaria, que es única e irrepetible. Entonces, la relación que se va a crear aquí es una relación de uno a muchos. Esta es la relación que es la más usada, porque también hay una relación de muchos a muchos y de uno a uno, pero no es lo típico, ¿verdad? La relación más usual que van a ver es de una a muchos. ¿Por qué se llama de uno a muchos? Bueno, porque aquí tengan en cuenta que vamos a relacionar la tabla clientes con la tabla ventas y la tabla productos con la tabla ventas. No vamos a relacionar directamente clientes con productos, pero como estas dos están relacionadas a ventas, indirectamente las estamos relacionando, pero directamente solo va a ser clientes con ventas y productos con ventas. ¿A través de qué? De la llave primaria, que es el ID. Ok, entonces aquí vamos a crear uno nuevo. Démosle clic aquí y nos pregunta seleccionar las tablas y columnas que desea utilizar para esta relación. Ok, está la tabla normal y la tabla relacionada. Ok, demos clic aquí y vamos a seleccionar la tabla clientes. Ok, y la columna externa va a ser la columna que dice ID venta, ¿no? Entonces damos clic aquí en ID venta, ¿ok? La tabla que va a estar relacionada es la tabla de ventas y la columna relacional principal va a ser ID cliente. Las dejamos normalmente con el mismo nombre, y aquí es muy importante que diferenciemos cuál es la llave principal
¿Y cuál es la llave foránea? Se dice, ¿no? Aquí la llave principal es la de ventas, ¿no? Y la llave foránea, que es la que viene de afuera, es la de clientes, ¿no? Así que es muy importante que se haga de esta manera la relación. Hacemos clic en aceptar. Se están cargando el modelado de datos y aquí está. Ya tenemos la primera relación. A mí personalmente no me gusta hacer la relación de esta manera porque visualmente cuesta entender cómo es que está relacionado. Entonces, para que visualmente sea más entendible, digerible o atractivo, vámonos a Power Pivot, ¿no? Power Pivot, y vamos a ir a clic en administrar. Una vez estando acá, démosle clic a vista de diagrama. Bien, y nos va a mostrar las siguientes tablas con su relación. Gráficamente es mucho más fácil entenderlo de esta manera. Si se fijan, aquí hay un 1 y aquí hay un asterisco. Eso está diciendo que es una relación de 1, que está tomando de la tabla de clientes el ID del cliente, a muchos, porque dentro de la tabla de ventas el ID del cliente se va a repetir muchas veces. ¿Sí? Ahora solo hace falta aquí agregar a este modelado de datos, esto se llama modelado de datos, la tabla productos, y nos hace falta relacionar la tabla productos con la tabla ventas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, fácil, vámonos otra vez a nuestro Excel. La tabla de productos no está dentro nuestro modelado de datos, y lo que vamos a hacer es damos clic aquí en la tablita y démosle clic aquí donde dice agregar a modelo de datos. Esperamos un momento y listo, ya apareció nuestra tabla productos, miren. Y ahora lo que vamos a hacer es relacionar el ID del producto con el ID producto de aquí de la tabla ventas. Entonces seleccionamos aquí el ID del producto y lo arrastramos hacia el ID de producto de aquí. Soltamos y listo, ya está creado la relación. A mí, como les mencioné, personalmente me gusta más verlo de esta manera, porque gráficamente nosotros vemos cuáles son las tablitas que están relacionadas, y si nos mantenemos aquí vemos donde está, se sombrea en automático donde están las columnas que están relacionadas. Si se fijan aquí, tabla de clientes, está relacionado el ID cliente con el ID cliente de tabla venta. Y si nos mantenemos acá, se seleccionan dónde es que está, en qué columna es que está la relación. Muy bien, hemos creado entonces nuestro modelado de datos. Ahora, ¿qué sigue con esto? Pues bien, vamos a crear nuestra primera tabla dinámica. Así que vamos a ello. Nos vamos a ir entonces a la opción de tabla dinámica. Aquí damos clic, démosle en una nueva hoja de cálculo y miren lo que tenemos aquí. La tabla dinámica ya nos estará mostrando las tres tablas que están relacionadas, y ahora nosotros podemos traer información de cualquiera de las tres tablas, y ya que están relacionadas nos va a mostrar la información consolidada. Traigamos de la tabla clientes, veamos el nombre del cliente, ¿sí? De la tabla productos traigámonos el producto. Queremos saber qué producto es el que están comprando los clientes, y también queremos saber de la tabla ventas, traigámonos la cantidad. Queremos saber cuánto están comprando, y traigámonos también el precio. Y ahora miren, señores, cómo en esta tabla dinámica nosotros estamos trayendo información de las tres tablas y la está consolidando y mostrándonos la información completa. Ahora, nosotros queremos determinar la venta total. En este ejemplo nosotros vemos la cantidad y el precio. La venta total sería, por ejemplo, o mejor dicho, la multiplicación de la cantidad por el precio.
pero no tenemos ninguna columna que se llame venta total. Entonces necesitamos crear ese cálculo, ¿no? Porque no existe aquí, no existe. Entonces vamos a crear una medida, que es lo mismo que decir como un campo calculado dentro de las tablas dinámicas, pero en este contexto de modelado de datos relacional se llama medida. Entonces vámonos aquí a la opción de medidas y vamos a crear una nueva medida. Se va a crear dentro de la tabla de ventas. Sí, está bien, me parece bien que se cree esa nueva medida dentro de la tabla de ventas y por nombre le vamos a poner la venta total, porque es lo que estamos buscando, ¿no? En la descripción pongámosle siempre la venta total. Ahora, con la fórmula que vamos a ocupar es SumX, que es la que se ocupa bastante en este modelo de datos relacional. Ahorita vamos a explicar los parámetros. Primero me está pidiendo la tabla y luego la expresión. ¿Cuál es la tabla de dónde se va a extraer la información? Pues de la tabla venta. Esa es la que vamos a ocupar y ahora vamos a poner la expresión. Vamos a poner que dentro de la tabla ventas vamos a multiplicar lo que está en la tabla de productos, específicamente la columna de precio. Aquí me hizo falta algo de la tabla ventas, la cantidad, que es esto, cantidad, lo vamos a multiplicar por el precio que está en la tabla de productos. Entonces aquí vamos a relacionar lo que está en la tabla ventas con lo que está en la tabla producto, ¿verdad? Entonces para eso necesitamos ocupar la fórmula related, porque vamos a relacionar dos tablas diferentes. Si el precio hubiese estado dentro de la misma tabla de ventas, no hubiese necesidad de ocupar related, pero en este caso sí, porque la información está en otra tabla, no dentro de la misma. Así que por eso ocupamos related, porque relacionamos la información de dos tablas diferentes. ¿Ok? Aquí vamos a poner entonces tabla productos y vamos a traer el precio. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis otra vez. Entonces leamos nuevamente la fórmula. SumX hace referencia a iteraciones, porque SumX calcula fila por fila. No es una suma normal como decir me va a sumar el total de lo que hay en la columna. No, va a ir haciendo iteraciones. Cálculo una fila por fila, cálculo por cálculo. ¿Y qué hace? Pues toma la información de las cantidades que está dentro de la tabla de ventas y lo multiplica por el precio que está dentro de la tabla productos, que están relacionados mediante esta fórmula. Ok, espero se entienda esta parte. Si no, pónganle pausa al video y denle una repasadita a esta fórmula, que parece complicada, pero una vez entendiéndola no lo es, la verdad. Entonces, listo, tenemos entonces ahora nuestra medida, que es la venta total. Damos clic en aceptar y miren cómo dentro de la tabla ventas se crea una nueva medida que se llama venta total y que viene con un símbolo de la fórmula, ¿no? Que es que nosotros hemos calculado eso. Se agregó en automático y miren aquí cómo se hizo este cálculo. Aquí la venta total pues es lo mismo, ¿no? Multiplicar el precio por el producto, que es 1.1200. Pero miren en este caso, aquí multiplica el precio, que es 85 por 2. Como resultado tenemos 170. ¿Sí? Entonces estamos viendo que el cálculo lo está realizando de la manera correcta. ¿Sí? También podríamos agregar un gráfico dinámico para que ustedes vieran también cómo se pueden crear gráficos ya teniendo una vez las tres tablas relacionadas. Pero eso lo voy a dejar para que ustedes lo practiquen en casa.
Con esto básicamente estaríamos dando por terminado el video. Espero que haya sido de mucha ayuda. Recuerden que si tienen dudas o comentarios, los pueden dejar en la sección de comentarios abajo del video. Y espero les sirva y nos estaremos viendo primero Dios en otro video. Hasta la próxima, amigos, cuídense.